Buenas noches para todos y todas los que se conectan a este panel del Foro de Experiencias América Latina, Sociedad Rural y Postpandemia, la obra colectiva de un continente partido. Eh, bueno, para iniciar con este panel que se llama Reinterpretaciones del Territorio, me voy a presentar y posteriormente presentaré a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Daniel Alejandro Gómez, yo soy trabajador social y en este momento me encuentro apoyando a Misión Rural en el desarrollo de este foro virtual de experiencias que es muy oportuno, digamos, para la situación mundial que estamos experimentando y bueno, queremos ver esas diferentes experiencias a lo largo de toda América Latina que nos pueden nutrir y nos pueden servir de insumo para construir y mejorar nuestros proyectos. Bueno, las intervenciones van a tener una duración de 15 a 20 minutos para cada una, para que podamos respetar este tiempo y asimismo podamos tomar preguntas del público o preguntas que surjan acá durante la charla. Bueno, entonces para comenzar con nuestro panel de reinterpretaciones del territorio, tenemos a Francisco Javier Gómez. Él es ingeniero agrónomo y nos viene a presentar su experiencia, su proyecto titulado Afirmación Territorial, Prácticas de Producción y Conservación de Tierras en la Comunidad Campesina del Páramo de Sumapaz. Y por otro lado tenemos a Juan Franco, que nos acompaña para ilustrarnos de su proyecto de Reserva Natural Umstanda, ubicado en la Mesa Cundinamarca. Entonces, bueno, para dar inicio a nuestro panel, le doy la palabra a Juan para que nos hable un poco, se presente y nos cuente un poco de su proyecto. Vale, tenía una pequeña presentación, pero no sé si la pudiera compartir con ustedes. Sí, sí, ahí puedes Sí, compartir. entonces la envío. Voy a compartir pantalla aquí. No sé si la alcanzan a ver. Todavía no se ve. Vale. No sé si ahí la ven. Ok, sí, ya está cargando. Listo, sí, ya te ve. Listo. Entonces, pues yo me llamo Juan Franco. Yo tengo 28 años. De profesión soy psicólogo. Actualmente, pues vivo fuera del país. Vivo en París. La iniciativa que tengo pues nació con unos compañeros cuando estaba en el colegio. Era una iniciativa que buscara ante todo dar una ayuda social a la comunidad durante pues la materia de trabajo social. Pues poquito a poquito esta idea fue tomando como más importancia en el caso mío, puesto pues que decidí legalizar la iniciativa. Se volvió en fundación sin ánimo de lucro en 2015. Antes pues no se llamaba así, era un pequeño grupo y a veces íbamos a repartir mercados a barrios populares de Bogotá o íbamos así como a hacer trabajo social. No había este enfoque que tenemos hoy en día, pues de protección del medio ambiente, de sensibilización. Todo eso no existía, fue como un caminar. Entonces, pues el nombre de Umstanda se inspira pues del Muisca, entonces Ums, que significa la tierra, y Tanda, que da la idea de los grandes, los dioses.
Se unieron esos dos fonemas y ahí sale el nombre de la fundación. Entonces, legalmente pues estamos constituidos desde 2015, pero pues comenzamos a llamarnos fundación desde 2014. Entonces, desde aquel entonces iniciamos pues un proceso interno entre varias personas que teníamos esta sensibilidad para ayudar a las personas, pero pues en un momento nos dimos cuenta que las personas no necesitaban solamente mercados, no necesitaban solamente pues una ayuda material o económica, eso iba mucho más allá. Entonces, pues nos dimos cuenta que a las personas también se les podía llegar de otra forma. Entonces comenzamos a armar caminatas. Esa idea de las caminatas pues fue algo que salió así, algo improvisado. No sé si me escuchan, todavía escuchaba una Sí, interferencia. Entonces, pues la idea fue con las caminatas, comenzar a recorrer los pueblitos, los recorridos ambientales que hay cerca de Bogotá. Entonces, pues bueno, sin tener en cuenta todos los protocolos que hay hoy en día de seguridad, de planeación, de todo eso, comenzamos a hacer caminatas. Entonces, fue un proceso que continuamos. Eso le permitió pues, a las personas que venían de no tener miedo a salir de Bogotá, de descubrir pues campo en la ciudad, de reconectarse, ¿no? Que pues el caso de Bogotá es flagante en el sentido de que pues vivimos en una ciudad súper construida y aunque tenemos espacios naturales, humedales, parques, bueno, cada vez tratamos de enjaular, eso le permite a la gente pues de salir de su rutina y de conocer más naturaleza. No sé si soy muy rápido o tienen preguntas hasta el momento. eh, como por el momento, perfecto. Vale. Entonces, bueno, la primera iniciativa entonces pues fue así, las caminatas y pues en ese caminar comenzamos a encontrar otros grupos, otras fundaciones muy pequeñas también y comenzamos a intercambiar ideas, pequeños proyectos y poco a poco pues el grupo se fue creciendo, éramos unos 15 20 y digamos que en un momento nos comenzó a llegar mucho turista, pues, sobre todo francés, eh, debido pues que yo hablo francés y tengo la doble cultura con Francia, eso permitió pues que llegara mucho francés, mucho extranjero a las caminatas, porque en esa época no hacíamos pagar nada para las caminatas, se pedía un aporte o una colaboración para el guía, que puede ser cualquiera de nosotros, y bueno, eso era para pagar el transporte o la alimentación, y bueno, comenzó a tomar eh, importancia, la gente pues nos escribía ya al Facebook, sobre todo mucho extranjero que sí, había tenido esa experiencia con nosotros y pues no nos esperamos esa amplitud en esos recorridos con turistas. Entonces, poquito a poquito, pues esos mismos caminantes que venían dijeron, no, pues montemos una sede y armemos más iniciativas, así como un lugar propio de la fundación. Entonces, en ese momento, pues comenzamos a buscar y bueno, un arriendo en Bogotá, pues para una fundación, eh, nos daba a pensarnos en tener como una casa o un local grande donde pudiéramos, no sé, poner películas, generar más interacciones. Y entonces, pues haciendo cuentas, nos daban en ese entonces entre 3 y 4 millones mensuales. Entonces, pues obviamente estamos comenzando hasta ahora, éramos sin ánimo de lucro, no teníamos ningún apoyo. Entonces dijimos, bueno, pues esperemos, miremos cómo va evolucionando la cosa y poquito a poquito se fue dando la idea de pronto comprar tierra, porque nos gustaba en un momento ya no solamente ir a recorrer un día
algún lugar, sino dormir, conocer los lugares turísticos. Entonces decidimos de comprar tierra. Entonces, pues ahí fue donde se compró pues la reserva que tenemos desde el 2018. Y bueno, por el momento no hay construcciones, todavía es Madre Monte, Jumanji, pero pues ha permitido de proteger ese lugar, que tiene mucha historia, no sé si ahorita tengo tiempo para contarla. Entonces prácticamente desde hace 5 años en redes sociales hemos multiplicado pues las iniciativas para compartir información, artículos científicos, tener ante todo pues eh, a la mano ideas, no sé, otras caminatas con otros grupos, generar otras interacciones. Nos dimos cuenta que éramos muchos jóvenes de la generación de finales de los 80, los 90, que estamos buscando esa conexión con la naturaleza. Entonces nos dimos cuenta que teníamos prácticamente las mismas convicciones, pero en un momento dado, pues como el país está tan polarizado en religión y en política, entonces decimos que pues todas las publicaciones iban a ser libres de política y de religión, nada de elecciones, nada de nombres de presidentes, expresidentes, realmente tratar de generar otra dinámica y nos ha funcionado en ese sentido. Y a finales de 2018 abrimos aquí en París pues una sede de una asociación franco-colombiana eh, en 1901, o sea, es una asociación sin ánimo de lucro, pero ha sido un poco difícil acá manejar la temática ambiental de Colombia, pues porque Colombia tiene una reputación un poco sulfurosa en el extranjero, un poco delicado ese tema, porque la mayoría de asociaciones que están aquí en Francia son más que todo eh, políticas, mucho movimiento de refugiados políticos, de partidos políticos de oposición, y pues son personas que están más en el activismo. Nosotros no estamos en el activismo en ese sentido. Y poquito a poquito en Bogotá nos hemos ido acercando pues a la comunidad muisca, con la que tratamos pues de mantener vínculos muy cercanos. Entonces, actualmente, pues las mismas personas que comenzaron la iniciativa, pues han ido evolucionando en sus vidas, como todo proceso, como todo grupo. Pues por el momento yo sigo firme, sigo siendo el presidente. El año pasado, pues se trataron de convocar elecciones para ver quién quería tomar las riendas y nadie quiso. Entonces, pues yo sigo firme en ese sentido. Y bueno, pues en la fundación hemos tratado también de reconocer pues las iniciativas de las personas y las comunidades con las que trabajamos y hemos pues sensibilizado a dos temáticas mediante la entrega de un premio con un incentivo económico a don Vidal González, que es una persona que trabaja en el páramo de Huacheneque desde hace más de 40 años. Es un campesino de allá, de pronto ustedes han escuchado hablar de él, y también pues del colectivo de los Oches, que trabajan mucho en USME, bueno, una parte política de ellos, que no gustó mucho a ciertos grupos ambientalistas, pero pues a nosotros nos pareció que el trabajo que ellos hacen es importante con la comunidad. Logramos un convenio con el IDRD para acompañarles en las caminatas. Nosotros pues buscábamos los grupos, se los armábamos, ellos nos facilitaban los recorridos. Y bueno, nosotros somos partidarios de que los pequeños gestos nos pueden ayudar. Entonces organizamos a menudo limpiezas en humedales, vamos a ir a recoger basura. Lo más significativo ha sido recoger basura en el río San Francisco, el Vicachá, aunque lo limpian cada 15, cada 20 días. Es increíble la cantidad de cosas que uno puede encontrar en esa única fuente hídrica visible en el centro de la ciudad, porque pues, bueno, hay muchos restaurantes, entonces encontramos
restos de pollo en estado de putrefacción, encontramos resto de cosas que botan los habitantes de calle y bueno, generar ese proceso nos ha permitido pues eh, decir a la gente que las fuentes hídricas son importantes y no hay que botar desechos. Es muy evidente, pero para las personas no lo es así. Y bueno, tratamos de vincular con otros grupos ya más activos de reciclaje, de siembras y todo esto pues para poder generar más conciencia. Y ya para finalizar, pues el objetivo con esta reserva obviamente es poderla agrandar, porque 1,5 hectáreas no es suficiente pues para generar preservación ambiental. Entonces, por cosas de la vida, prácticamente los 9 terrenos que están a los lados los están vendiendo. Entonces, la idea sería agrandar la reserva y pues pasarla a Red Natur para que sea reserva de protección civil. En esos espacios, pues, que estemos protegiendo, pues, queremos permitirle a la gente venir, hacer charlas, educarse, pues, favorizando este entorno natural. Y la idea con el tiempo es, o sea, unos 10, 15 años a venir es poder generar dinámicas de reforestación y reemplazando progresivamente pues todas estas culturas de frutas, de café intensivo, pues por árboles nativos y generar más procesos de turismo rural. Entonces, esa es más que todo la idea que hemos hecho con Umstanda. Perfecto. Juan, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Bueno, vemos que es sumamente pertinente para los diversos temas que se están tratando a lo largo del foro. Bueno, que tiene muchos elementos para aportar en esta discusión que estamos teniendo. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a Francisco para que él nos cuente un poco más de su proceso, de su proyecto, y podemos retomar para las dudas que surjan y dialoguemos un poco de ambos. Bueno, muchas gracias Daniel, muchas gracias Juan y a las personas que están conectadas y igualmente a Misión Rural por organizar este foro. Como contaba Daniel, este es una parte de un proyecto que todavía estoy trabajando en el páramo del Sumapaz sobre las diferentes prácticas de producción y conservación y los diferentes conflictos que se han presentado en el páramo. Y bueno, a raíz del coronavirus, digamos que el proceso en este momento está parado, pero a raíz de este tipo de intervenciones podemos desarrollar de pronto como unas ideas o unas soluciones o alternativas a lo que puede significar el campo en el coronavirus. Bueno, quiero comenzar diciendo que Sumapaz es una localidad ubicada al sur de Bogotá, de la capital, a más o menos 30 kilómetros. Tiene una población aproximada de 5.500, 5.700 habitantes y tiene 3 corregimientos, Betania, San Juan y Nazaret. Esta localidad cuenta con 60% de su área dentro del Parque Nacional del Sumapaz y otras reservas forestales. Buena parte de la localidad se encuentra en el ecosistema de páramo, que recordemos son aquellos ecosistemas que se encuentran más o menos entre los 3.400 y 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, también sabemos que el Sumapaz es el mayor páramo de todo el mundo. Dentro de esta charla sobre figuras territoriales, en la zona del Sumapaz se está impulsando la figura de la zona de reserva campesina. Y bueno, ojalá Rosa María nos pueda acompañar más adelante, que ella nos podría dar de pronto como más ideas dentro de su trabajo en una zona de reserva campesina, pero digamos a grosso modo que son áreas donde se permite el desarrollo agrícola familiar y se conservan los derechos campesinos a mantener su autonomía o una producción de economía familiar y de seguridad y justicia alimentaria.
Esta zona de reserva campesina está propuesta para 23.000 de las 78.000 hectáreas del Sumapaz. Y bueno, recordemos que esas 23.000 hectáreas no serían simplemente para cultivos, pero también para tener zonas de conservación. ¿Por qué ha sido importante el Sumapaz? Digamos que es una zona con una gran importancia por su historia de luchas agrarias y por una formación de una organización campesina fuerte que comenzó con los movimientos campesinos que surgieron allí, otros que llegaron desde el Tolima cuando los bombardeos en el Tolima, Marquetalia, Villarrica y Cononso, y también cuando la época de la violencia, las olas de desplazamientos desde las regiones de Boyacá. Esto ha creado unas dinámicas diferentes en donde las corrientes ideológicas de las personas que habitan en la zona alta de San Juan son muy diferentes, por ejemplo, a las que habitan en las zonas más bajas de Betania y Nazaret. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, existe una fuerte organización campesina que se ve en la cantidad de juntas de acción comunal que se agrupan en Asojuntas, Asosumapaz, Sintrapaz y otra serie de organizaciones. ¿Qué conflicto se ha presentado en el área? Digamos, está este conflicto histórico por tierras y hay un conflicto que podemos decir que es más presente en este momento, que es el conflicto por el agua y por este recurso hídrico. En cuanto a las tierras, tenemos que históricamente han habido actores armados, allí se movilizaban las FARC, allí hace presencia el ejército y allí han hecho presencia otros grupos delincuenciales. También ha habido un conflicto histórico por agroindustria, monocultivos, un poco, las grandes haciendas y también un poco la minería. ¿Qué hace diferente de pronto, digamos, el Sumapaz a otras áreas del conflicto? Puedo decir que tiene que ver mucho con los recursos naturales y con el conflicto que ha generado también las leyes ambientales. Digamos, en el 96 se creó una ley, la ley de páramo, una de las primeras leyes de páramos, en donde se dijo que no podía haber fincas en los parques. Y ya la otra ley de páramos que pasó en el 2018 continuó ese proceso de compra de expropiación, en donde más de 230 familias aún continúan viviendo en zona que hoy en día se considera páramo. ¿Qué conflicto ha creado esto? Que por un lado las comunidades dicen que no hay consulta ni hay claridad sobre qué es y qué no es páramo, y esto ha chocado un poco con, digamos, parques naturales, con las corporaciones autónomas regionales y con el mismo gobierno, porque incluso dentro del mismo gobierno, de las personas que llegan, no hay como una claridad si el páramo, dónde comienza el páramo, a pesar de que estamos hablando de altura, porque digamos, el páramo es tan extenso que hay zonas que pueden ser consideradas de amortiguamiento y hay fincas allí, hay zonas donde no, entonces se ha creado un conflicto grande. Y otro de los conflictos tiene que ver un poco con lo que hablaba Juan del ecoturismo, el impacto de pronto de las basuras y muchos habitantes hablan de que este ecoturismo tendría un impacto ambiental también negativo porque vendrían empresas ajenas a la región y se perderían un poco las tradiciones campesinas. Entonces hay un conflicto y de pronto hace falta claridad de cómo llegaría ese ecoturismo a la zona. Y por otro lado está pues el desarrollo vial que es innegable, que ha mejorado en los últimos años, pero que a la vez ha sido una amenaza porque se han venido trayendo productos de otras zonas. En vez de salir productos del Sumapaz, han venido trayendo otros productos agrícolas, de lo que hablaré más adelante. Y ya después del tema de tierras, en el tema de agua, la principal preocupación es la privatización del recurso. Vemos que allí sale una parte importante del agua para Bogotá y otras municipalidades, y por eso se ha vinculado la idea de hacer represas, una canalización de los ríos y también, digamos, la monetización y la privatización de las fuentes de agua. También dentro del tema del agua, esta región es única porque tiene plantas como los frailejones o los líquenes, que son bien importantes en absorber esa agua atmosférica y, digamos, llevarla a las raíces y condensar esa agua y canalizarla, lo que ha formado una gran cantidad de agua en esta zona. Podemos hablar de más de 1.000 kilómetros en ríos, en todos los ríos que constituyen
el Sumapaz y más de 106 lagunas. Entonces es una zona muy importante en el tema del agua y sabemos que el agua es un recurso que cada vez está siendo más importante y de seguro va a crear otros conflictos a futuro. Dentro del tema de políticas públicas, hay un problema con las macropolíticas gubernamentales, que muchas veces en vez de apoyar la producción, digamos, de mercado de alimentos sanos o agroecológico, se dedican a la política de importación y lo vimos ahora hace 2, 3 semanas en medio de la pandemia, donde el gobierno, por ejemplo, prefirió aumentar las importaciones de papa de Bélgica que comprarle a los campesinos. Y el otro problema son las políticas asistencialistas que se han visto en administraciones, digamos, de Bogotá anteriores, donde se llevaba mercados a la comunidad en vez de priorizar los proyectos de seguridad alimentaria que se venían implementando. Y es así como uno ve, por ejemplo, que en los días viernes se lleva mercados con papas y huevos, productos que se producen allá, lo que ha ocasionado que muchos de los campesinos pues dejen de producir estos productos. Y esto ha creado un tema histórico de desconfianza, que de pronto es una parte en que nosotros como académicos o como activistas o como ONG o instituciones podemos llegar a manejar esos lazos y a restaurar esos lazos, y para que digamos que haya una conexión y haya más diálogo entre las comunidades y los territorios. ¿Y qué es lo que se dice allí? Que, por ejemplo, dicen, es muy fácil para usted llegar desde la ciudad y decirnos, protejamos el páramo, sin desconociendo las diferentes ruralidades que se ven allí. Y dentro de esta idea que tenemos o tienen muchas personas dentro de la región urbana, de que el campesino simplemente tumba monte o vive atrasado o no ha llegado a la modernidad. Entonces ese tipo digamos, de idea todavía colonialista es parte del problema de cómo se diseñan las políticas públicas. Y finalmente, bueno, quiero de pronto tomarme un poco más de tiempo en soluciones, en ideas que han surgido allí, que es el tema de nuestro panel alrededor de las figuras territoriales y lo que está pasando ahora en épocas de pandemia y lo que puede pasar en pospandemia. Dentro de la protección ambiental, por ejemplo, se desconoce o no hemos mirado cómo el campesino ha venido cambiando sus prácticas. Por ejemplo, lo vimos en febrero, cuando comenzaron los incendios en la zona del Sumapaz durante el verano. Los primeros que llegaron allí, que controlaron los incendios, fueron los campesinos, son los que conocen la zona. También la comunidad nos cuenta que ya han cambiado prácticas de ganadería en zona alta de páramo, lo mismo de siembra de papa, de conservación de agua. Y en este sentido, por ejemplo, vemos que la mayoría de fincas que son de pequeña o mediano tamaño tienen bosques nativos en sus predios y muchos ya saben más de la protección del frailejón. Por ejemplo, vemos que la mayoría de fincas... Y finalmente, en el tema del agua, los acueductos veredales han sido claves para la conservación y el manejo del agua por parte de la comunidad, y es un tema al que le quieren seguir apostando y mejorando. Dentro de la agricultura sostenible, digamos, ahora estamos hablando hoy en día de economías alternativas, de intercambios no monetarios, de autoconsumo. No es una figura nueva, pero es algo que está resurgiendo ahora a raíz de la pandemia, de que no se pueden traer ni llevar productos tanto de la localidad, y creo que ha pasado en todas las zonas rurales, de que estos intercambios no monetarios han subido. También a la par de esto han resurgido el fomento de la agricultura tradicional, por ejemplo, el reemplazo de los agroquímicos, que ahora con el precio del dólar se han vuelto, digamos, muy costosos, y vemos un ejemplo ahora en el énfasis de parcelas orgánicas, de papa, de verduras, de otros cultivos. Porque, digamos, el campesinado no es homogéneo y, digamos, hay personas que todavía usan productos químicos, hay algunos que han cambiado sus prácticas, pero es una conversación que la comunidad está teniendo cada vez más. Y dentro de esto, pues, ha llegado también esta conversación alrededor de la salud, de tener alimentos saludables y de tener bioinsumos y una producción local que sea más sostenible y que la puedan de pronto difundir a través de redes de comercio justo.
incluyendo los comercios locales y digamos lo que está haciendo la alcaldía ahora de comprarle mercados a los campesinos locales para repartirlo a tantas personas que están sufriendo de inseguridad alimentaria en la capital. Y lo vimos también, la misma comunidad se unió, consiguió unos mercados y los repartieron en la zona de Usme, que es la zona cerca a Sumapaz. Y bueno, finalmente sobre movimientos rurales, han sido muy importantes para formular y mantener estos proyectos, para hacer consultas y para evitar, digamos, la privatización del agua y la implementación de la zona de reserva campesina, que es un tema que todavía está en manejo, pero que no se ha podido consolidar. Y últimamente el anuncio de la implementación del PEDETS, del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, que se va a desarrollar en el Sumapaz y que está incluido dentro del nuevo Plan de Desarrollo de Bogotá y que, digamos, es una forma para que se incluyan estos planes en una zona donde el conflicto fue muy duro. Vemos entonces también un resurgimiento de la identidad campesina. Los jóvenes, muchos han ido del campo, también es un problema, digamos, yo creo, mundial, y por ello pues, han hablado de retomar proyectos de seguridad alimentaria, de buscar empleo local, de mantener esos liderazgos juveniles. Los liderazgos de adultos mayores son importantes, los de mujeres, y una de digamos, de las cosas que ellos que siempre han mencionado es que ojalá la contratación de la mano de obra local para obras, para hospitales, para los proyectos sean de la misma comunidad, no solo para evitar la expansión del coronavirus, sino también para generarles empleo a los jóvenes en la zona. Entonces, digamos, voy a concluir diciendo que hay un nivel de concientización ambiental dentro del campesinado que a veces ignoramos y que de pronto no tiene el mismo lenguaje académico que se usa de sostenibilidad o de, digamos, todo ese lenguaje agroecológico, pero que sí hay una idea de conservación que es válida y también una visión del páramo y el agua no solamente como un recurso, sino ver el páramo como algo más allá de lo económico. Y en este sentido, las ciudades grandes, como en el caso de Bogotá, no podría ser tan grande si no tuviera las montañas, los cerros, el agua y y otros páramos y montañas. Entonces, la importancia de este campo, sin este campo, sin este páramo, no existiría la ciudad, tal como existe hoy en día. Y bueno, lo que se pide es que se incluya el campesinado en las consultas, no solo en las consultas sobre proyectos, digamos, productivos, sino también de las leyes ambientales y repensar los modelos económicos para buscar sistemas alternativos de desarrollo que ahora se han vuelto todavía más importantes en este desarrollo de la pandemia y que, digamos, de pronto es la economía que podríamos ver a futuro. Muchas gracias. Vale, Francisco, muchas gracias por tu intervención, por contarnos un poco de ese proyecto que llevas realizando en el Sumapaz. Disculpa, ¿desde cuándo? El proyecto hace más de 2 años y se han tenido entrevistas, grupos focales, varias visitas a la comunidad, pero como te digo, en marzo de este año no se pudo continuar a causa del coronavirus, pero igual pues, seguimos en contacto con las personas de la región. Correcto. Bueno, pues me parecen muy interesantes los aportes que nos regalan ambas experiencias y pues me surgen una serie de dudas que, bueno, les voy a plantear y ustedes, por favor, si pudieran desde, bueno, cada una de las experiencias contarnos o ampliarnos un poquito más. Vi que en ambas experiencias el tema de la identidad campesina puede ser central y me hace recordar cuando yo empecé mi carrera, tuve la oportunidad de ir al Cauca y allá se encontraba el DANE realizando el Censo Nacional Agropecuario. Y sucedió
tuvimos unas entrevistas con estos funcionarios del DANE y lo que pudimos, lo que ellos nos contaban era que había choques, digamos, con las comunidades a la hora de llegar a definir a intentar como encontrar la identidad de las personas que ellos estaban realizándoles el censo, porque no existía la figura del campesinado. Entonces había una serie de diferentes sujetos, como podrían ser las comunidades afrodescendientes o indígenas, o creo que lo mencionaban como trabajadores del campo ¿sí? Pero no existía la figura como tal del campesinado y esto ocasionó. Creo que perdimos a la conexión. Daniel, sí. De pronto, si puedo contestar un poco la pregunta que estaba generando Daniel. Pues hablando de identidades campesinas y de los derechos a los campesinos, como nos comenta aquí el colectivo Alza la Voz Suba, sí siento que el movimiento campesino ha estado articulado, pero ha faltado digamos, voluntad para que sea incluido, al igual que se ha hecho con el movimiento indígena, con los movimientos afrodescendientes, que sean incluidos como una identidad. Y yo creo que esa es una parte importante de ese problema, de no reconocer esos derechos, que no ha habido de pronto la voluntad para incluir al campesino como una identidad propia para que pueda, como sujeto campesino, pueda tener sus derechos. Y que además, pues los campesinos es como un genérico, ¿no? Porque entre los campesinos, pues tenemos minorías étnicas, afrodescendientes, tenemos tantas figuras, bueno, jurídicas, incluso que existen desde la época colonial y que aún pues siguen en esa lucha constante, como tú dices, de falta de reconocimiento social, que en pocas palabras, por nuestro propio consumo, les condenamos a producir pues cada vez más barato, pues, para que la ciudad pueda comprarles y ellos puedan seguir siendo competitivos en el mercado. Entonces son varias dinámicas muy interesantes. Sí. Y también quería agregar, por ejemplo, de esa identidad campesina. Hay personas que he conocido que se identifican de pronto campesinos, también hay personas que se identifican como campesinos e indígenas, o que se identifican como campesinos y afrocolombianos. O sea, una persona puede tener más de una identidad y todas esas identidades deben ser reconocidas. Incluso hay campesinos urbanos. En Bogotá hay una fuerte corriente de campesinos y siento que esto habla mucho de que la identidad campesina no solo está ligada a estar en ese momento explotando la tierra, sino que es una identidad que sigue con uno y se mantiene a pesar de que uno esté en un centro urbano o que esté en otro contexto. E incluso toda esta política que han ido desarrollando la alcaldía de Bogotá con los mercados campesinos ha sido interesante, pero pues desde un punto de vista personal me ha parecido muy limitado porque pues ponen mercados campesinos, en el caso del centro de la ciudad, como cada 15 días y es algo así como muy, muy pequeño. Yo creo que cuando hacen este gran mercado campesino en la Plaza de Bolívar, como que la gente se da cuenta de que, wow, toda esta diversidad de comida, toda esta cantidad de productos variados, no sé, la cantidad de arepas que se pueden producir en los alrededores de Bogotá y todo eso es increíble. Y yo creo que a las entidades ya como distritales les hace falta como poner esos mercados campesinos más seguido y abrirles más espacio a más campesinos, porque a veces ellos ganan más, digamos, vendiendo así de tú a tú que pasando por intermediarios que les van a pagar muy poquito y que están en una carrera de precios como absurda a veces. Bueno, yo tuve un ligero problema de conexión.
pero espero que ya me puedan escuchar. Estoy acá de vuelta. Bueno, veo que pudieron entender por dónde iba mi idea de la pregunta. Y bueno, también este tema de las identidades campesinas, pues creo yo, nos lleva pues de una u otra manera a hablar de sus experiencias como esa transformación de la concepción del territorio y de cómo entendemos cómo es la convivencia con nuestro territorio, cómo lo entendemos, cómo lo habitamos y cómo se dan las transformaciones de estas prácticas. Entonces, pues me gustaría escuchar de pronto un poco pues, de sus experiencias, de cómo han visto cómo se da esa transformación en las prácticas, qué dificultades o de pronto dónde se encuentran más posibilidades. Sí. Por ejemplo, tenemos la idea de romantizar el campo o el campesinado, que a veces igual pasa con las comunidades indígenas, con las comunidades afrodescendientes. Y digamos, lo que decía yo en la presentación, el campesinado, el campesino tiene identidades complejas y generalmente a veces reducimos esa identidad y la parte cultural al folclore, ¿cierto? Que es importante, pero lo reducimos que a las canciones o a la vestimenta. Pero lo que tú dices, esa relación con el territorio es bien compleja y es algo que a mí me impactó porque yo también crecí con esa idea de que el campesino dentro de la región paisa, donde estudié, decían que era el colonizador, la colonización antioqueña, el hacha, el tumbamontes. Entonces tenemos muy arraigada esa concepción del campesino que se dedica solo a acabar con la naturaleza. Pero he visto que hay, digamos, que ha existido una especie de, no sé si de reconciliación o resurgimiento de, del apoyo por conservar los recursos y también de pronto también es una cosa generacional, de que ahora en todo el mundo estamos hablando más de conservación y esto también para los jóvenes campesinos, digamos, ha sido un reto y de pronto es una parte por la que también han recuperado esas prácticas de conservación del agua, de las plantas, de la montaña. Sí, perfecto. Juan, ¿tú de pronto tienes algo por añadir en Sí, este pues tema? incluso donde nosotros tenemos las reservas, toda esta región del Tequendama, y hay mucho joven que ha comprado tierra igualmente y que están ya en procesos un poquito más personales, ¿no? De búsqueda de espiritualidad, de búsqueda así como de crear así como su pequeño jardín con su propia comida, su propio huerto de comida orgánica, y esa dinámica ha sido muy interesante, pero me he dado cuenta de que a veces se trata así como de generar más impacto, pero al estar separados, que es en la misma región, por la difícil geografía de Cundinamarca, esa parte que es supremamente montañosa, o sea, hay pocas carreteras pavimentadas, entonces es un poco complicada la comunicación entre las veredas, si por ejemplo alguien no tiene carro. Yo sé que a veces hay mucha gente que escribe en los varios grupos en los que estoy, de llevarles a llevar su mercado a Cachipay, o a Nolaima, o a La Mesa. Entonces es complicado ya a nivel rural la comunicación. Entonces la gente en el campo como que vive en cada vereda y vivimos un poquito cortados desde un punto de vista geográfico y desde un punto de vista humano, porque pues el hecho, por ejemplo, no tener un medio de transporte eficaz, a no ser que sea un bus cada, no sé, cada semana o 3 veces por día, pues eso limita mucho los contactos. Pero al mismo tiempo, pues es como la ideología de citadinos, no sé, encontrar más frecuencias de buses, de tener más movilidad. Y en cuanto a la reinterpretación del territorio, pues muchos han utilizado nombres como nosotros de consonancia indígena,
con un mensaje un poco más espiritual, sin entrar pues en religión, y eso también es interesante porque eso da una identidad a todos estos territorios pues que desde un punto de vista histórico, desde muy temprano en la colonización española, pues perdieron la identidad porque se fusionaron rápidamente pues con afrodescendientes, con grupos que venían de otras partes, entonces todas esas identidades primarias como que se evaporaron. Digamos que hoy en día pues quedan ciertos nombres típicos, ¿no? Cachipá, Yanolay, Maquipile, que son los pueblos más cercanos a nuestra reserva, pero aún así esa identidad primaria ya no existe, ya me uno a lo que tú dices, de una imagen un poco novelesca, una imagen un poquito como de lo que nosotros fuimos y bueno, remontando esa historia así un poco mal contada, ¿no? Porque tampoco hay muchas crónicas de los españoles sobre esas regiones. Hay veces hay una que otra crónica, pero así un poco peyorativa, ¿no? Porque pues era la visión del siglo XVI, entonces reapropiarnos también de los territorios ha sido también ver que esos territorios, pues los nombres de esos territorios hacían más que todo alusión a lo que eran, si eran páramos, si eran lagunas, si eran montañas. Es interesante también como volver a esa parte histórica, entender lo que eran esos territorios para esas primeras naciones, ¿sí? Que hoy en día metemos, no sé, como panches, muiscas, y metemos todo así en grandes grupos y darnos cuenta que, bueno, al perder esa identidad primaria, la gente no le tiene arraigo a esos territorios porque no hay la parte espiritual, quizás porque no hay la parte de dinamismo económico y pues lamentablemente por la pobreza, porque pues aunque todos estos pueblos estén a menos de 100 kilómetros de Bogotá, la pobreza es terrible. Hay varias veredas que no tienen electricidad, que no tienen agua potable, entonces es increíble que en pleno siglo XX todavía vivamos como una especie de feudalismo en el campo, ¿sí? Que la gente viva súper desconectada, que tengan ingresos de jornaleros, justamente por lo que ustedes han comentado, ese no reconocimiento del estatus social del campesino, sin los cuales no podríamos comer en las ciudades. Gracias, Juan. Sí, considero muy importante esa reflexión que tienen ambos respecto a pues, que no se puede banalizar la identidad campesina como, bueno, lo que decía Francisco, como el folclore o, sí, únicamente como uno de estos aspectos que pues en realidad deben conjugarse y que tal vez cada territorio deba propender por significar qué es el campesinado, esa palabra para cada territorio. Entonces, antes de finalizar, sí me gustaría que pudiéramos aglutinar como todo esto que hemos conversado a través de una pregunta central que es, ¿qué lecciones y aprendizajes han dejado las experiencias expuestas en el panel? Entonces, si quieren, les doy la palabra y posteriormente yo les digo cuáles han sido esas lecciones y aprendizajes que me deja a mí. Voy, Juan. Sí. Eh, Siento que tenemos que repensar el campo y el campesino, lo que hemos estado hablando de la idea de esta identidad campesina más allá del productor del campo, también lo estoy leyendo en los comentarios y pienso que alrededor de esto se deben generar esas políticas públicas y para mí hay una palabra que es fundamental, que es voluntad política. Si hay voluntad, se pueden hacer las cosas y se puede promover esos proyectos. Y más allá de promover proyectos y de pensar en desarrollo y producción, es también darle al campesinado, digamos, esa identidad, ese reconocimiento al sujeto campesino, que sea un reconocimiento que lo proteja. Y el tema de zonas de reserva campesina, lo que busca, pienso, es eso, es darle ese reconocimiento y esa protección
de los actores externos que de pronto quieren entrar a su territorio. Sí, yo creería también que pues el campesinado en el imaginario popular se resume prácticamente a producir y digamos que si entramos en esa lógica de producir, pues la tierra no da cosechas todos los días, a no ser que tengamos culturas intensivas de las mismas cosas. Entonces tenemos esa visión ya un poco reducida sobre lo que es el trabajo del campesino, ¿no? Entonces yo creería pues que en lo que nosotros nos gustaría trabajar con el tiempo es que esa fuerza de trabajo de un campesino que no la tenemos los citadinos, así que en la reserva cuando hacemos trabajos no le llegamos ni a los tobillos a la capacidad, a la fuerza que puede tener un campesino para deshiervar, para conocer su territorio, las hierbas, las plantas, los árboles, todo eso se desaprovecha muchísimo, porque pues cuando la gente no está en época de cosecha, pues la gente no tiene trabajo, están forzados a no trabajar y a aceptar pequeños trabajos de jornaleros, a veces mal pagos. Entonces es interesante también ver todos esos imaginarios, cómo se concretizan para ellos. Incluso, bueno, hablamos de la vestimenta, el folclore y todo esto que ha sido tan popularizado y vulgarizado en programas como Sábados Felices, en programas de televisión, así como que les muestran así como wow, como un show. Y sí, a veces de cierta forma los chistes se van a reír pues de la forma de hablar de ciertos campesinos, de sus vestimentas, de sus ruanas. Y yo creo que desde la misma ciudad, sí, como que la gente le tiene cierto respeto y cierta admiración a los campesinos, pero aún así la gente no sabe qué es la vida de un campesino. Medio van, de vez en cuando la gente que tiene fincas y todo eso saben más o menos qué es la vida diaria de un campesino, pero en la vida de todos los días no sabemos los esfuerzos que ellos hacen para tener acceso a educación, a salud, que por ejemplo en el caso de nuestra reserva, a los alrededores hay muy pocos puestos de salud. Si una persona se enferma, va directamente a Bogotá. Entonces son lógicas un poco extrañas, pero bueno, así funcionamos en Colombia. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo les comparto mis reflexiones. Realmente considero con los proyectos que ustedes nos presentan, estas experiencias, que hay algo muy importante en ellas y es la participación y cómo, digamos, las figuras territoriales como que se apropian de el lugar que habitamos también generan o posibilitan una mayor participación de quienes habitan el territorio. Entonces, esto me parece que es fundamental porque, pues como nos contaba Francisco ahorita, pues vimos que en tiempos de crisis en el Sumapaz con los incendios, pues los primeros interesados en salir a defender y proteger su territorio, pues eran los mismos campesinos habitantes. Hay abandono estatal, eso es claro. El campo ha sido, digamos, abandonado y no se ha propendido por brindarle el apoyo necesario a estas poblaciones que deberían poder tener, digamos, un apoyo del Estado para poder continuar con sus proyectos productivos de vivienda y también de comercialización de sus productos, que también es una de las mayores dificultades. Bueno, entonces, si les parece, vamos a pasar a leer algunas de los comentarios y preguntas que nos llegan acá desde Facebook. Eh, nos dice, a ver acá, nos dice Diego Pulido, un aspecto muy importante para el tema del campesino es la cuestión del TLC. Es complejo que la realidad muestra cómo cada vez se importan productos que podrían producir el campo colombiano. En ese sentido, hay poco apoyo estatal al campo. Total, y Correcto. me permite hacer Es uno de los temas que hemos visto. Sí, una pequeña reflexión respecto a eso.
Aquí en Francia la comunidad latinoamericana es importante. Creo que después de España, Reino Unido, Francia es como el tercer país como de aterrizaje de la comunidad latinoamericana. Y aquí encontramos productos, bueno, podemos comprar desde gaseosas hasta lulo, curúa, pero pues nos damos cuenta que son los mismos productos de siempre, siempre pedimos lo mismo. Entonces vamos a ir a comprar la bolsita de papa criolla o de papa típica ya de Colombia, la pastusa, y todo eso lo venden acá congelado y todo eso. Y en esa lógica de tratados de libre comercio es increíble porque siempre producimos es lo mismo todo el año y no los excesos como debería ser. Nosotros deberíamos es lo que nos sobra, exportarlo, pero estamos en una lógica de producir para satisfacer un mercado internacional que poco conoce nuestros productos y estamos así, haciendo trabajar a los campesinos produciendo lo mismo, las mismas cantidades, no sé si hablamos de papa, a lo largo del año y para que esos cultivos se mantengan, pues toca fumigarlos, toca utilizar todos estos compuestos químicos muy agresivos que matan todo alrededor prácticamente pues para seguir perpetuando la idea de comer papa todos los días en la sopa, comer todos los días lo mismo. Una lógica también, no sé si la heredamos de la época colonial, pero la continuamos. Sí. Digamos, sí, seguimos importando de 12 a 15 millones de toneladas de alimentos al año. Todos decimos lo mismo, eso lo deberíamos producir en nuestro país, pero digamos, se sabe que las políticas agrarias siempre se han enfocado en la producción de etanol, de azúcar, de palma africana, y esto lo que ha causado es mayor desplazamiento. Colombia sigue siendo el país con el mayor número de desplazados en el mundo y la mayoría de estos son campesinos, o sea, le damos al campesino solo la opción de ser jornalero o irse a vivir en las ciudades en condiciones infrahumanas y no es algo que viene de ahora, es algo que viene desde hace 50 años, pero que se sigue perpetuando. Incluso el día de hoy me enteré asesinaron a Joel Rivera y a Belardo Luis en el proceso de liberación de la madre tierra en Corinto, cuando todas estas tierras se le han quitado a la población NASA, el asesinato de líderes sociales, como nos hablaba Lina Flores. Entonces, se sigue esa estigmatización y perseguir esos campesinos dentro de la idea de que el campesino solo puede ser jornalero y de que la tierra en el campo está baldía y como está baldía, tenemos el imaginario de que algo baldío está solo, se lo podemos dar a las grandes multinacionales. Es correcto. Muy en esa línea está el comentario que nos brinda Juan Pablo Trujillo, que dice, la deuda histórica con el campesinado en Colombia es enorme. No es secreto que gran parte de la pobreza en el país se encuentra en el campo y aparte de esto es en los territorios donde la violencia vuelve a afectarlos y no existe una garantía de sus derechos. Digamos que ese también es un tema central que atraviesa a todo el campesinado colombiano y que considero que una de las formas de poder, digamos, disminuir los efectos negativos que tiene pues las dinámicas de la violencia, de expoliación de la tierra y de eh, la, la, la eh, eh, expulsar al campesinado de su tierra, pues se da a través de estas figuras que vemos de zona de reserva campesina o de zona de reserva natural. Y bueno, creemos que debemos propender y buscar todas las formas posibles para que el campo y sus actores pues tengan mejores condiciones de vida y pues mejores condiciones para sí mismos. Y eso pasa por la educación. Yo me he dado cuenta que en la vereda donde tenemos la reserva, hay mucho joven pues que no terminó su bachillerato, pues porque tuvieron hijos, porque pues, por el trabajo no tienen cabeza ni tiempo de estudiar. Y si ellos no se preparan, pues, porque ese es el otro problema que van a ir en las próximas décadas, va a ser la robotización y la industrialización
de la cual Colombia va a ser parte, pues para producir más y más, porque vamos a hacer cada vez más sobre el planeta. Entonces ya no hay tiempo para recuperar el trabajo, la mano de obra del campesino, sino vamos a poner es máquinas como hacen acá en Europa, que hacen el trabajo de 3 4 campesinos. Entonces estamos entrando en una lógica aplastante, en el sentido de que no solamente les vulneramos los derechos, sino que también les quitamos esa posibilidad de volver al campo, porque cuando van a volver dentro de algunos años, o los que se quedaron y quieran perpetuar sus tradiciones, pues van a estar con máquinas, van a estar en un proceso ya de robotización y de producción masiva de comida, como podemos ver en países como Corea del Sur, donde ya va a ser prácticamente, y en Holanda también van a ser invernaderos gigantescos de 15, 20 metros de altura, con 2 o 3 pisos, y producir comida con luces artificiales, porque no encontramos otra forma de producir más saludablemente nuestra comida. Y también siento que sin los campesinos, sin las organizaciones campesinas, indígenas, de afrocolombianos, raizales, sin todas estas ruralidades, sin estos grupos, no tendríamos, no vamos a tener un futuro, pienso yo, porque estas organizaciones y estos grupos son los que se encargan de cuidar el territorio, de proteger los ríos, de proteger los ecosistemas, las montañas. Y siento que este virus de pronto es un llamado para que la humanidad comience a repensar esas dinámicas de extractivismo y de solo crecimiento económico, porque tenemos un solo planeta y cada vez está quedando más pequeño, cada vez lo estamos explotando más y siento que ese campo, esas ruralidades van a ser claves para el futuro del país. Claro que sí. Bueno, yo estoy muy contento por estas discusiones que hemos generado acá. Me parece que son muy importantes y que son transversales a todos los temas que estamos trabajando en el foro, por lo que vemos que hay una conexión de muchísimas cosas y que, digamos, no es solo un elemento el que hay que cambiar para transformar como las formas de consumo y las formas en las que vivimos, sino que es una red de cosas que debemos ir transformando para poder, sí, construir ese mundo diferente que queremos. Bueno, yo quisiera poder invitarlos para que sigan conectados con nosotros hasta el 15 de agosto. Vamos a estar con diferentes paneles y diferentes experiencias. Eh, También agradecerles especialmente a ustedes dos, Juan y Francisco, por habernos acompañado y habernos contado de sus experiencias que nutren de verdad estos procesos y bueno, si quieren decir algunas palabras finales. No, simplemente agradecerte a ti y a Juan y a los organizadores del Foro de Misión Rural y bueno, a todas las personas que participaron, que sigan conectadas con el foro. Yo sí quisiera aprovechar, bueno, que estamos hablando de esta pandemia y bueno, también desafortunadamente el poco tiempo que se le van a dar a ciertas comunidades rurales de adaptarse al cambio climático, ¿no? Pues hay varias regiones que con el tiempo sabemos van a ser muy afectadas por el cambio climático. Otro tema, por supuesto, otro gran debate, pero yo creo que todavía en Colombia estamos en los años 50, o sea, desplazar la gente y cuando la gente vuelve a sus tierras, cual sea la razón, restitución de tierras, bueno, todo esto, vuelven como a hacer lo que hacían en los años 50, otra vez a producir su comida y bueno, y el mismo problema de siempre, entonces van a tener que buscar intermediarios para que las lleven a las grandes ciudades y esos intermediarios se los van a pagar de forma muy poquita. Pero el problema con el cambio climático es que esas cantidades que van a tener que producir tienen que ser cada vez más y más importantes para que ellos puedan sobrevivir. Entonces es perversa la lógica en todos los lados que veamos
de esta figura del campesino, ¿no? Que se le vulneran sus derechos fundamentales, que no tienen acceso a lo más básico y que para el cambio climático no están armados, que no están las formaciones necesarias para conocer el territorio, si se va a volver lluvioso, si va a haber erosión, si la tierra se va a abrir porque no llueve como antes. Entonces, muy interesante poder generar estos espacios y muchísimas gracias pues a ustedes dos y a las personas que nos están viendo de escucharnos y pues podernos alimentar los unos a los otros de todas estas iniciativas. Claro que sí. Antes de que se retiren, los invito para que nos podamos conectar, bueno, quienes puedan y quienes quieran, el sábado es el cierre de, digamos, del foro a través de lo que denominamos la sala de consenso, en donde nosotros, pues, todos los participantes, incluso, pues, quienes nos están acompañando a través de las redes, pueden aportar, pues, hacer sus aportes para el cierre, los aprendizajes que tuvimos y bueno, vamos a encontrar diferentes elementos ahí para quienes nos quieran acompañar. Vale, muchas gracias a todos.